aparato faríngeo está constituido, se llama también aparato branquial. ¿De dónde viene esto? Del aspecto que tiene el embrión, ¿verdad? En este momento de su desarrollo y la formación de estas estructuras que son parecidos a las branquias de los peces. Evidentemente nosotros no tenemos branquias porque vivimos fuera del agua, ¿verdad? Pero su parecido morfológico es muy grande y por eso algunos autores le llaman también aparato branquial. Este aparato, como dice su nombre, consta de varios elementos, ¿verdad? Que no son la misma cosa. Eso es lo primero que quiero que empiecen a diferenciar acá. No es la misma cosa un arco que una bolsa faríngea. Entonces vamos a citar primero. El aparato faríngeo está constituido por los arcos faríngeos, están constituidos por las bolsas, los surcos y las membranas faríngeas. Vamos a ver por qué se llaman toditos faríngeos. Vamos a empezar con los arcos faríngeos. Los arcos faríngeos en realidad inician su desarrollo muy temprano, ¿verdad? Cuando empieza el periodo de la gastrulación, cuando finaliza, perdón, el periodo de la gastrulación en la cuarta semana del desarrollo. Acá vamos a ver, ¿verdad?, que nosotros tenemos el embrión en la segunda semana del desarrollo, que es un disco plano constituido por dos capas únicas de células epiteliales, y en la tercera semana seguimos teniendo un disco embrionario plano, pero constituida ya por las tres capas embriológicas definitivas que se forman a partir del epiblasto. Acuérdense que el hipoblasto es completamente transitoria y desaparece en la tercera semana del desarrollo. Cuando termina ese periodo de la gastrulación, comienza el periodo embrionario, ¿verdad? Si bien eso había aclarado, ¿verdad?, la semana pasada con respecto a una de las preguntas de la evaluación, si bien nuestro libro le llama embrión o el producto a partir del 10º día de la gestación, imagínense ustedes, ¿verdad?, a partir del 10º día de la gestación, ¿verdad?, en realidad el periodo embrionario empieza cuando termina el periodo de la gastrulación, ¿verdad? Una cosa es el embrión propiamente dicho y el otro es el periodo embrionario, que es el periodo en el cual se desarrollan los aparatos y sistemas orgánicos, ¿de acuerdo? Entonces los arcos faríngeos inician ya su desarrollo en la cuarta semana y depende en gran parte de la migración de un grupo de células ectodérmicas especializadas que se denominan células de la cresta neural. Estas células tienen la capacidad, ¿verdad? Tiene la capacidad de migrar muy lejos desde el lugar donde se forman, topográficamente hablando, y de diferenciarse en diferentes estructuras. Por ejemplo, estas células de la cresta neural van a formar en parte grande el mesénquima de la cabeza y el cuello, que era el mesénquima, el tejido conectivo embrionario, aquel que va a servir para desarrollar cartílago, para desarrollar hueso, para desarrollar músculo, ¿verdad? Ese mesénquima va a depender en gran parte en su diferenciación de la migración de estas células de la cresta neural. Pero ellas pueden migrar también, por ejemplo, hasta las glándulas suprarrenales, donde van a formar la médula de la glándula suprarrenal. Pueden migrar hasta el corazón, donde van a formar parte del tabique interventricular. Migran hacia todo la superficie cutánea para formar, por ejemplo, para formar lo que va a ser los receptores sensitivos, ¿de acuerdo? O sea que son células que son muy versátiles en cuanto a su diferenciación y en cuanto a su migración. El primer par de los arcos faríngeos, que en realidad se forman 6, pero solamente 4 son importantes para el desarrollo de las estructuras de la cabeza y el cuello, es el que va a evolucionar, vamos a ver enseguida esto, en lo que se denominan los dos procesos o prominencias, también utiliza el libro de ustedes, que se van a llamar maxilar y mandibular. Esto es a modo de introducción para ubicarnos un poquitito en qué es el aparato faríngeo. Sin embargo, vamos a recordar esta imagen, ¿verdad?, bastante característica del corte transversal de un embrión. Este es el disco embrionario, esta es la cavidad amniótica y este es el saco vitelino. Noten ustedes cómo acá estamos en pleno periodo de gastrulación.
Este es el ectodermo y se invagina para formar una estructura que se denomina el surco neural. Conforme el surco neural se profundiza, empiezan a aumentar de tamaño estas estructuras que se denominan pliegues neurales. Siguen aumentando por proliferación y diferenciación de las células y está formando una estructura tubular que posteriormente se va a cerrar primero la línea media en la región cervical, luego va a aparecer dos planos de cierre, una en la cervical y otra en la zona futura torácica del embrión, ¿verdad? Y van a cerrar este tubo neural, quedando dos transitorias comunicaciones que vimos recién en la evaluación con el nombre de cráneo, con el nombre de, o sea, son estructuras, vamos a decir así, que van a comunicar, ¿verdad? Ese tubo neural con el medio extra embrionario que va a ser la cavidad amniótica, ¿verdad? Y se van a denominar neuroporos. Lo que está pintado en rojo es el mesodermo. Todavía estamos fuera del periodo somítico porque tenemos simplemente el mesodermo paraxial. Acuérdense que cuando el mesodermo paraxial se segmenta, allí se van a empezar a formar las somitas y pasamos a lo que llamamos el periodo somítico. Este es el mesodermo lateral, también ya no vamos a repetir tanto porque ya vimos, ¿verdad? En la retroalimentación, la hoja somática y la hoja esplácnica que determina la formación del celoma y este es el mesodermo intermedio, ¿de acuerdo? Entonces así está el embrión en la tercera semana del desarrollo. Pero ¿qué pasa luego? El embrión empieza a curvarse. Una vez que se cierra el tubo neural y empiezan a desarrollarse las vesículas cerebrales primitivas y que crece este mesodermo paraaxial y se diferencian en somitas. Acuérdense ustedes que esto es un plato. Si ustedes tienen una hoja, ¿verdad?, de papel en la mano, ¿verdad? Es así mismo. Y ustedes toman los extremos de la hoja de papel y curvan, ¿verdad? Y después toman los lados y curvan. Y entonces de una estructura plana van a tener una estructura redondeada. Esto es lo que pasa con el embrión. Se curva en sentido cefalocaudal, se curva en sentido lateral y entonces tenemos esta resultante, esto es el corte longitudinal, ¿verdad? ¿Dónde tenemos? ¿Por qué eso? Porque se forman las vesículas encefálicas rápidamente. Entonces, miren ustedes, este techo del saco vitelino que se encuentra acá, les recuerdo que esto es ectodérmico, ¿verdad? Endodérmico. Les recuerdo que esto va a formar esta estructura que se denomina el intestino primitivo. Noten ustedes cómo solamente una parte de ese saco vitelino sirve para la formación del intestino primitivo y el resto o la mayor parte, podemos decir, ¿verdad?, va a sufrir atrofia progresiva y posteriormente va a desaparecer. Pero mientras tanto queda unido a una parte del intestino primitivo por este conducto que ustedes ven acá, que se denomina conducto onfalomesentérico, ¿sí? Acá se dilata y este es, como dijimos, el resto del saco vitelino y forma parte transitoriamente de qué estructura, del pedículo de fijación. En este momento el pedículo de fijación, que va a ser el cordón umbilical, está formado además de los vasos por el conducto onfalomesentérico y esta estructura que se denomina alantoides. ¿De dónde salió esa estructura? Simplemente para recordar, de una evaginación también del saco vitelino. Por lo tanto, es una estructura endodérmica. Esta alantoides también va a retroceder prácticamente totalmente y va a formar ese ligamento fibroso que se estudia en anatomía con el nombre de uraco, ¿verdad?, que une la zona umbilical con el techo de la vejiga y una parte de la vejiga que es el trígono vesical. Eso es para ubicarnos, ¿verdad?, en la diferente estructura. Ahora nos vamos a lo que estaba pintado con celeste y vemos que forma la vesícula cerebral primitiva y acá miren ustedes cómo se sigue desarrollando el tubo neural que ocupa toda la longitud del embrión en este momento.
La otra cosa interesante de ver, porque nos va a servir, es esta región que se denomina estomodeo. Esta región es la futura boca del embrión, es un espacio, no es una estructura, vamos a decir, constituido por hojas embrionarias, sino que es una región, es un espacio, es toda una región, y es una región súper importante porque es una región organizadora, inductora, para la formación de varias estructuras de la cara. El estomodeo, ¿qué tiene en el fondo el estomodeo? A la membrana bucofaringea. La membrana bucofaringea es una estructura que está constituida por ectodermo y por endodermo, ¿verdad? Está cerrada, se juntan el ecto y el endo y forman una membrana que se va a vacuolar en el día 26 del desarrollo, y entonces el intestino primitivo se va a comunicar, vamos a decir así, con el medio de la cavidad amniótica, y el líquido amniótico va a empezar a circular a través del intestino primitivo. Mientras tanto, está cerrado por esta membrana que es ectoendodérmica, ¿verdad? La otra cosa que vemos acá antes de pasar esta imagen es todo el tubo que se llama intestino primitivo, pero que está separado en diferentes zonas. Entonces tenemos lo que se llama el intestino faríngeo. Miren ustedes bien, porque esto nos va a servir. El intestino faríngeo, que va desde la membrana bucofaríngea hasta el divertículo respiratorio, el intestino anterior hasta el divertículo hepático, y el intestino medio que va hasta los 2/3 externos de lo que conocemos ya una vez desarrollado el intestino como colon transverso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿verdad? Estas son las partes del intestino primitivo. Lo que nos sirve ahora, ¿verdad? Es el intestino primitivo, denominado intestino primitivo faríngeo. Sí, muy bien. También tenemos acá algo pintado en un rosa claro. Esto es el mesénquima, y este mesénquima es el que va a originarse a partir de la cresta neural, pero también a partir de otras estructuras, como por ejemplo de esa hoja embrionaria para que denominamos mesodermo. Entonces el mesénquima de la cabeza y cuello, ¿qué es el mesénquima? Esto que está pintado acá en rosado, el tejido conjuntivo embrionario, está formado ¿por qué? Por las células de la cresta neural. Seguida vamos a ver cómo migran células de la cresta neural. Y a partir de esta parte del mesénquima, originado de las células de la cresta neural, se van a formar el viscerocráneo, ¿verdad? El viscerocráneo, que son las que van a dar origen a los huesos de la cara, ¿verdad? El viscerocráneo. El condrocráneo, ¿verdad? Que va a dar origen a los huesos de la calota craneana y de la base del cráneo. Condro, fíjense ustedes lo que dice su nombre, ¿verdad? Condrocráneo. El condrocráneo está formado, ¿verdad? El condrocráneo está formado por cartílagos, ¿verdad? Y van a formar sobre todo, como les dije, algunos huesos de la calota, pero sobre todo los huesos de la base del cráneo. Y después tenemos el neurocráneo, que son los que va a por osificación intramembranosa, va a formar el resto de toda la calota craneana. Esos son derivados de la cresta neural. Pero también, ¿de dónde viene? Viene de la placa del mesodermo, de la placa lateral, ¿sí? Ese mesodermo lateral. Y ahí se van a originar los cartílagos. De las placodas ectodérmicas, ¿ven por qué acá hablamos de ectomesénquima? Derivado del ectodermo, derivado del ectodermo. También de las placodas ectodérmicas, ¿verdad? Y acá tienen los desarrollados a partir de él. Y del mesodermo paraxial. O sea que el mesénquima de la cabeza y el cuello tiene 4 orígenes, ¿verdad? Y si podemos nosotros separar, vamos a decir, tiene un origen mesodérmico. ¿Y de dónde viene? Mesodermo paraxial y mesodermo de la placa lateral. Pero también aporta el ectodermo. ¿Y cómo el ectodermo? En forma de cresta neural y en forma de las placodas ectodérmicas. ¿Queda claro lo que es mesénquima? ¿Por qué se llama ectomesénquima y cuál es el mesénquima? O sea, ¿a qué va a servir? ¿Para qué va a servir, verdad? El mesénquima de la cabeza y el cuello, ¿sí?
Si surge alguna pregunta, por favor, abran sus micrófonos o me escriben en el chat, que también estoy mirando acá a mi lado. Miren ustedes el inicio del desarrollo. Este es un embrión de 23 días. Noten cómo todavía los neuroporos están abiertos, ¿sí? Y miremoslo de costado a los 23 días y acá tenemos estas evaginaciones, estas protrusiones en par. Nosotros estamos viendo de un lado nomás, ¿verdad? Pero estas evaginaciones pares, que esto es lo que se denomina arco faríngeo. Recuerden que el arco faríngeo es uno solo de los componentes del aparato faríngeo y que hacen estas protrusiones laterales, ¿verdad? Primero aparecen 3, ¿verdad? Y posteriormente aparecen 6 que dijimos, pero en realidad son solamente 4 los que se llegan a desarrollar totalmente. Mírenle de frente a los 23 días. Acá le estamos mirando de un costado, acá le estamos mirando lateralmente y acá le estamos mirando de frente al embrión. Ven cómo está la membrana bucofaríngea, ya sabemos por qué está formado. Se vacuoliza el día 26 y en el día 28 está totalmente permeable esa membrana bucofaríngea, totalmente permeable la membrana bucofaríngea, de modo que hay una comunicación, ¿verdad?, de la cavidad amniótica con el intestino primitivo. Mírenle a los arcofaringios cuando se las mira de frente, por eso hablamos de pares. Están a la derecha y a la izquierda se desarrollan. En un corte, esta es una vista longitudinal y este es un corte transversal para que podamos ubicarnos, ¿verdad? Y ver las diferencias y la conformación, o sea, básicamente los elementos que conforman los arcofaringios. Los arcofaringios entonces están constituidos por fuera, acuérdense de su forma, son unas protrusiones, como una zona hinchada, vamos a decir, el embrión, ¿verdad? Y está formada por fuera por ectodermo, ¿sí? Esto que está en azul es el ectodermo. Por dentro está recubierto por endodermo. Por dentro, ¿te acuerdas que ya estaba el intestino faríngeo? Entonces está recubierto por dentro por el ectodermo y en el medio tiene un núcleo mesenquimático, que no es un núcleo celular, ¿verdad? Sino es un centro mesenquimático que ya sabemos que viene del mesodermo y que viene del ectodermo, ya sabemos su origen, estudiamos la diapositiva anterior, ¿verdad? Entonces, como les dije, esto se forma a cada lado en las regiones lateral, ventral del embrión. Entonces, ¿cuál es el sitio de formación de los arcofaringios? A cada lado lateral y hacia adelante ventral. No voy a ver hacia atrás. ¿Por qué no voy a ver hacia atrás? Porque hacia atrás tengo esta estructura. ¿Qué estructura es esta? ¿Alguien se está ubicando? ¿Qué estructura es esta? Que está por delante del... ¿Esto qué es? No importa que se equivoquen ahora, yo prefiero 1000 que se equivoquen ahora que se equivocan en el examen. Profe, ¿eso no sería el tubo neural? El tubo neural, muy bien. ¿Y qué está por delante del tubo neural? ¿Qué es esto? Si esto es el tubo neural, correctamente, ¿esto qué es? Que está todavía acá. Pues recién va a desaparecer. Esta es la notocorda. ¿Sí? Esta es la notocorda. ¿Ven por qué no se puede formar hacia atrás? Entonces se forma por delante y a los costados y por delante. Muy bien. Profe, ¿te puedo preguntar algo ahora que dijiste Bueno, sobre el notocorda? por supuesto. Sí, 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 sí. ¿En el corte transversal se le veía hacia abajo o esto ya se ve hacia adelante porque está plegado? Está plegado, muy bien, correcto, está plegado, porque acá, viste que ya está bien formada la vesícula cerebral anterior primitiva, ¿verdad? Entonces esto se curvó, ves que era un disco plano, así, y se curvó, después del día 21 se curvó y se hizo un ovillito, ¿verdad? Se hizo un ovillo. Entonces, por eso vos estás viendo acá la notocorda, que si esto fuera plano, vos tendrías que ver ectodermo, tubo neural, notocorda y endodermo por debajo, ¿verdad? Ese es el corte transversal. Vamos a ver acá, para que vamos a teorizar acá.
¿verdad? ¿Ves en el corte transversal cuando todavía no se plegó lo que es? Esto es el ecto, ¿verdad? Ectodermo. Esto es el endodermo. Y mira dónde está la notocorda. Acá está la notocorda. Sin embargo, después esto se va a hacer un ovillo, como dijimos, ¿verdad? Y va a ir a aparecer la notocorda, pero siempre en relación con el tubo neural. Acuérdense, bueno, todavía no vieron ustedes eso, pero acuérdense, ¿verdad? Que entre vértebra y vértebra, eso sí ya dijimos, ¿verdad? Tenemos un tejido que es el tejido fibrocartilaginoso, que es el fibrocartílago, ¿se acuerdan ustedes, verdad? Y que estaba entre los discos vertebrales. Ven que las vértebras no están apoyadas una encima de otra, sino que está una, después tenemos un disco intervertebral, después tenemos otra vértebra. Y dentro de ese disco intervertebral van a encontrar un tejido de aspecto gelatinoso, que es el núcleo pulposo, que viene precisamente de la degeneración de esta estructura que es la notocorda. Después en la vía postnatal la notocorda desaparece. ¿Sí? ¿Te ubicas ahora, verdad? Desarrollo de los arcos. Genial. Desarrollo de los arcos faringios. Bueno, ¿cuáles son los componentes? Primero hablamos de los, no vayan a confundir, primero hablamos de los componentes del aparato, ahora vamos a hablar del componente de uno de los aparatos, que es el arco faringio. Está el mesénquima, que sabemos de dónde, nos vamos a repetir, ¿verdad? Concepto de mesénquima es importante acá, ectodermo por fuera y endodermo por dentro, y ese endodermo viene del piso del intestino faríngeo. Miren ustedes cómo va a iniciar el desarrollo y por qué inician. Porque las células de la cresta neural, ¿y de dónde lo que sale la célula de la cresta neural? Finalmente, para los que no se ubican, acá tenemos el ectodermo, ¿ven? Este es el tubo neural, en realidad es el surco neural, ¿verdad? Estos son los pliegues neurales que van subiendo. Ahora bien, ven ustedes dónde se forman los pliegues y dónde se continúa el ectodermo. Acá se desarrolla, se diferencia un grupo de células, que esas son las células de la cresta neural. O sea que en un principio, miren un poco ustedes, estaba unido a lo que posteriormente va a ser el tubo neural, o sea, estaba unido a los pliegues neurales. Pero después esto se va a cerrar completamente acá, ¿verdad? Como en esta imagen, que ya le vemos totalmente cerrado, se va a cerrar, y entonces las células que estaban acá, en su principio, estaban acá, ¿verdad? Aparecen como dos grupos celulares, uno a derecha y otro a izquierda. Esas van a migrar, ¿verdad? Y miren ustedes el trayecto de formación, de migración. Migran por un lado, hacia los lados, para ubicarse entre el ecto y el endodermo y formar parte del mesénquima de los arcos faringios. Y por otro lado, miren ustedes cómo migran hacia adelante para formar el mesénquima, que va a dar parte del mesénquima que va a originar que va a originar el cráneo. ¿Sí? Habíamos visto que había un viscerocráneo y un condrocráneo, y habíamos visto que hay un neurocráneo. Ese neurocráneo que va a dar origen, por ejemplo, al hueso frontal, etcétera, ¿verdad? Ese neurocráneo se va a formar por osificación intramembranosa a partir del mesénquima, en gran parte aportado por la cresta neural. ¿Se entiende? Hace este sentido de migración para diferenciarse en mesénquima. Por eso empiezan a formarse los arcos faringios. ¿Qué tiene un arco faringio típico? Tiene un arco aórtico, un bastón cartilaginoso, un componente muscular y tiene un nervio. Acá vamos a ver eso, ¿verdad? Acá tenemos un arco, acá tenemos otro arco, y ven que hay en el centro de cada arco, tenemos un componente, ¿verdad? Un componente vascular
tenemos un componente nervioso y tenemos un componente cartilaginoso. Entonces vamos a ir a ver de dónde salen cada uno de ellos. Tenemos el ectodermo, que es este, vamos a mirar acá porque se ve mejor. Tenemos el mesodermo, ¿sí? Y esto que era, ¿qué cosa? Esto era el intestino, el piso del intestino faríngeo primitivo. Y entonces, a partir de este núcleo mesenquimático, aparece el bastón cartilaginoso. Entonces vamos a tener el cartílago del primer arco, vamos a tener el cartílago del segundo arco, ¿verdad? Un núcleo cartilaginoso. Aparece el componente nervioso y miren un poco de dónde aparece el componente vascular. Acá tenemos a la aorta dorsal, ven, esta es la aorta, y ella va a dar unas ramas que van a introducirse al centro de los arcos faríneos para formar la arteria del arco faríngeo. Entonces, ¿qué tiene la arteria? Tiene un bastón cartilaginoso, tiene un nervio y tiene vasos sanguíneos. Y entonces por eso vamos a ver que de acuerdo a dónde se forme tal o cual músculo, va a tener tal o cual inervación. Acá tenemos el arco. Por las dudas, Sí, ¿puedes volver a repetir cuál es el bastón? el bastón cartilaginoso, mira, el bastón cartilaginoso, y vamos a ir viendo de cada arco. Este bastón cartilaginoso se origina a partir del mesénquima. Esto viene de la aorta, sí, recién mismo, la aorta dorsal. Entonces, esta te va a dar ramas, ¿verdad? Que se van a llamar arterias de los arcos faringios que viene de la arteria aorta. El bastón cartilaginoso, el componente muscular y el nervio se van a originar a partir del mesénquima. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el cartílago de Mencken va a ser el cartílago del primer arco. El de Reicher va a ser el del segundo arco. Pero ahí vamos a ver después para qué van a servir. Pero en esas imágenes no se pueden ver en sí, entonces el bastón, ¿verdad? Acá te voy a mostrar el bastón cartilaginoso. Acá tenés. ¿Ves? Este es el bastón cartilaginoso. Y en esta imagen, vamos a ver, ¿verdad? No nos muestra muy bien. Nos dice que este es el músculo, nos dice que este es el nervio, ¿verdad? Y acá nos muestra el bastón cartilaginoso. Mira, esto es chiquitito. Estos chiquititos nos dicen que es el bastón cartilaginoso. Pero dejémoslo ahí, acá para saber simplemente dónde están constituidos, ¿verdad? ¿Dónde está el arco? Pero acá vemos los constituyentes, Rosmarie, ¿verdad? Y acá no solamente vemos el constituyente del arco, sino ya vamos a introducir, vamos a volver a esta imagen, porque ya vamos a introducir el concepto de bolsa y surco y membrana faríngea, que eran los otros componentes del aparato faríngeo. Entonces yo voy a delimitar con el cursor, ven jóvenes, todo esto es el arco, ¿ven? Toda esta protrusión es el arco, ¿sí? Toda esta protrusión es el arco, toda esta. Entonces, ¿cuántos arcos tenemos acá? Y tenemos dos arcos. Tenemos el primer arco faríngeo, el segundo arco faríngeo. ¿Cómo está constituido el arco faríngeo? Hagan tablas, ¿verdad? Hagan cuadros para estudiar para no confundirse. Está constituido por el ectodermo, está constituido por el endodermo, que ya sabemos de dónde viene, ¿verdad? Y está constituido por el mesénquima, que es de origen ectodérmico y de origen mesodérmico. Ya sabemos, 4 orígenes tiene finalmente, pero a partir de 2 capas embriológicas. Yo le pregunto, ¿de dónde se origina? ¿Cuáles son las capas embriológicas que dan origen al mesénquima de los arcos? 2, el ecto y el meso, ¿verdad? Muy bien. A partir de, y acá tenemos el núcleo mesenquimático. Entonces, acá se formó el cartílago, acá tenemos el vaso sanguíneo, que es el arco aórtico, y acá tenemos el nervio. No nos muestra el músculo, tenemos que tener también músculo acá, no nos muestra. Acá tenemos lo propio con el segundo, es lo que está preguntando Rosmarie. Acá tenemos un bastón cartilaginoso que se llama de Meckel. Acá tenemos un bastón cartilaginoso que se llama de Reichel, ¿verdad? Bien. Ahora miren ustedes qué hay entre arco y arco. ¿Qué hay entre arco? Miren que acá está el intestino, ¿sí? Acá está el intestino primitivo. Acá está la parte externa del embrión, porque acá está el ectodermo, ¿sí? Entonces miren un poco qué se formó entre arco y arco. Se formó una bolsa.
Y esto es lo que se llama la bolsa faríngea. ¿Ven que es diferente? Este es el arco y esta es la bolsa. Arco, arco, bolsa. ¿Y cómo se forma la bolsa? Por una invaginación del endodermo. Entonces, jóvenes, cuando decimos que la amígdala es un derivado de una bolsa faríngea, estamos diciendo que toda la amígdala, la parte epitelial de la amígdala, es un derivado endodérmico, no los linfocitos que vienen de otra parte, ¿verdad? Sino es un derivado. El epitelio que recubre a la amígdala es un derivado endodérmico, ¿sí? Entonces, acá se forma una bolsa y la bolsa se forma. ¿Pero por qué se forma? Sin querer se forma la bolsa. Porque los arcos crecen. ¿Y cuándo crecen los arcos? Cuando el mesénquima ocupa el centro de los arcos. Y ahora miren lo que se forma por fuera. Entonces, también sobrecrecen de este lado y se abultan, ¿verdad? Tanto hacia adentro como hacia afuera. Y hacia afuera se forma el surco faríngeo. Entonces, jóvenes, cuando yo digo el conducto auditivo externo es un derivado del primer surco faríngeo, su epitelio va a ser de origen ectodérmico, porque el surco faríngeo se forma por sobrecrecimiento de los arcos, pero hacia el lado externo del embrión, por lo tanto está recubierto por ectodermo. ¿Se entiende? Y ahora miren un poquitito donde se encuentra el endo y el ecto, se forma una membrana, ¿sí? Una membrana, y esa membrana se llama membrana faríngea. Cuando yo digo el tímpano es un derivado de la primera membrana faríngea, entonces estoy hablando de esta estructura ectodérmica endodérmica. ¿Se entiende? Entonces acá vemos todos los constituyentes del aparato faríngeo. El arco, el primero, el segundo, no vemos el tercero ni el cuarto. Vemos la bolsa faríngea, vemos la primera y vemos la segunda bolsa faríngea. Vemos el surco faríngeo y vemos la membrana faríngea. 4 elementos del aparato faríngeo. Le dejamos detrás a todos ellos y nos vamos a concentrar en esta estructura que se llama primer arco faríngeo, solamente en esta estructura constituida por ecto, por endo y un núcleo mesodérmico en el centro. Este es el único arco que evoluciona o se divide en dos porciones. Una porción que se llama porción dorsal, ¿verdad? Y es la que va a formar el maxilar superior. Y es lo que el libro le nombra también prominencia o proceso maxilar. O sea, esto se va hacia atrás, quiere decir, si el primer arco se divide, uno es más posterior, está más hacia el tubo neural, para que se ubiquen, ¿verdad? Y otro es ventral, ventral quiere decir hacia adelante, ¿verdad? Crece hacia adelante. Y este proceso, ¿verdad? Este proceso o prominencia se llama mandibular o maxilar inferior, ¿verdad? Contiene el cartílago de Meckel que desaparece casi en su totalidad. Entonces, jóvenes, ese primer arco se divide, evoluciona. Cuando crece, después se va a dividir en dos partes. Una dorsal, que es el proceso o prominencia maxilar, y el ventral, que es el proceso o prominencia mandibular. Y entonces acá vemos al primer arco con su cartílago, ¿de acuerdo? Este es el cartílago de Meckel. Entonces, ¿qué me dice? Que acá no se nota todavía, pero ¿qué me dice a mí este cartílago de esta ubicación? Que esta es la prominencia mandibular del primer arco, ¿sí? Mandibular del primer arco. La prominencia maxilar no tiene cartílago de Meckel y va a servir para formar otras estructuras de la cara, ¿de acuerdo?
Entonces, ¿para qué sirve? En la parte, ya cuando esto crece, ¿para qué va a servir este cartílago de Meckel si va a retroceder casi totalmente? ¿Y saben para qué sirve? Para la formación, y acá le vamos a mirar. Lo primero, va a servir para que se forme el hueso mandibular. Pero atiendan bien, si yo digo que hay un cartílago y después hablo de hueso mandibular, lo que ustedes van a pensar inmediatamente es que la osificación o formación del hueso mandibular es endocondral. Obviamente, si yo le estoy hablando de un cartílago y después le estoy hablando del hueso, entonces ustedes piensan que es, pero en este caso no es así y esta es la excepción, porque nosotros dijimos, ¿se acuerdan cuando hablamos de tejido óseo? Si el tejido óseo se forma, el hueso, sobre un molde cartilaginoso, la osificación es endocondral. Y si se forma a partir de una membrana conjuntiva o mesenquimática, mejor dicho, se va a llamar osificación intramembranosa. Eso es lo que nosotros sabemos hasta ahora, ¿verdad? Pero esta es la excepción que confirma la regla. ¿Qué quiere decir? Que acá estaba el cartílago de Meckel, pero no se le utiliza de molde cartilaginoso, sino que a su lado, vamos a decir, empieza a formarse el hueso mandibular. Y entonces decimos que el proceso de formación del hueso mandibular es yuxta es al lado para, ¿verdad? Pegado al lado del cartílago de Meckel. Entonces decimos que es yuxta paracondral. ¿Se entiende? O sea, está el cartílago ahí, no es el cartílago el que sufre transformaciones sucesivas que van a dar paso a la formación de hueso, no es así, sino que el cartílago es necesario como una ruta, vamos a decir así, a lo largo del cual se va a formar el hueso mandibular. De ahí viene el nombre de yuxta paracondral, pegadito al lado del cartílago de Meckel. La mayor parte del cartílago de Meckel, por eso se mete en el proceso mandibular y no en el proceso maxilar que va a formar la carita, acá no se ve ya eso, ¿verdad? Entonces, la mayor parte del cartílago de Meckel sirve para eso. Pero ¿para qué también sirve el cartílago? Y eso tenemos, ¿verdad? Hasta ya la vida adulta. ¿Se acuerdan que el oído, no sé, habrán ya ustedes ya estudiado en biofísica, que en el oído reconocemos un oído externo, un oído medio y un oído interno, ¿sí? Y se acuerdan que en el oído interno, en el oído medio, perdón, hay una caja donde nosotros tenemos aire, pero tenemos una cadena de huesecillos, ¿sí? Que se mueven, que están articulados entre ellos, ¿verdad? Y se mueven cuando se golpea la membrana timpánica, ¿sí? Y entonces eso es lo que va a mover después el líquido que se encuentra en el oído interno y la que va a cambiar la señal mecánica por una señal nerviosa. Más o menos así funciona. Entonces, fíjense que dos de esos huesecillos del oído medio, que son el martillo y el yunque, se forman a partir de la porción más dorsal del cartílago de Meckel. Entonces, si se les dice, se les pregunta o ustedes razonan, ¿para qué sirvió el cartílago de Meckel? Y en realidad solamente una pequeña porción sirvió para formar el martillo y el yunque, pero la mayor parte sirvió como ruta de formación para el hueso mandibular, ¿verdad? Entonces se forma el yunque, el martillo, en la región, el hueso maxilar superior, el cigomático y el temporal, ¿verdad? Entonces, para eso sirve el cartílago de Meckel. Entonces, ustedes básicamente acuérdense de eso. Acuérdense de estos huesecillos y acuérdense, el resto no es muy importante. Acuérdense entonces de la ruta que sirvió, o sea, que sirvió, ¿verdad?, para la formación del hueso mandibular. ¿De acuerdo? Le dejamos al cartílago del primer arco y nos vamos al cartílago del segundo arco. El cartílago del segundo arco se llama cartílago de Reichert, se llama el segundo arco, ¿sí? Este era el primero, acá tenemos el segundo arco y este es su bastón cartilaginoso. ¿Para qué sirve este bastón cartilaginoso? Para formar
a la apófisis estiloides, ¿eh? La apófisis estiloides, ¿dónde estamos? Allá por el hueso temporal, la apófisis estiloides, y miren un poco qué hueso tenemos acá. ¿Cómo se llama este hueso? Se llama hueso hioides. Y ustedes estudian en anatomía que el hueso hioides tiene un cuerpo y tiene dos astas, las astas mayores y las astas menores. Entonces, ¿para qué sirve el cartílago del primer arco? Me formó la apófisis estiloides, ¿verdad? Y forma la mitad superior del cuerpo del hueso hioides y forma el asta menor del hueso hioides. ¿Entiende eso? ¿Verdad? Y además se forma el ligamento que se llama el ligamento estiloide, que como no, su nombre dice, une la apófisis estiloide con el asta menor con el asta menor del hueso hioides. Para eso sirve el cartílago del segundo arco. El cartílago del tercer arco, acá ya no nos metemos con nombres propios, le decimos solo, este era de Merkel, este era de Richter, entonces ya decimos simplemente, vamos a decir cartílago del tercer arco. Miren un poco qué importante el cartílago del tercer arco porque le complementa al del segundo para formar la porción inferior del cuerpo del hioides y para formar el asta mayor del hioides. Entonces, el hueso hioides, jóvenes, es un hueso que deriva de dos arcos, del segundo y del tercer arco. ¿Sí? El hueso hioides es un hueso derivado del mesénquima, del bastón cartilaginoso, del cartílago del segundo arco y del tercer arco. Bien, después tenemos el cartílago el cartílago del tercer arco, el cartílago del cuarto y sexto arco, ¿verdad? Porque fíjense acá falta el quinto, ¿verdad? El quinto luego no se desarrolló y el sexto se unió con el cuarto y son considerados un solo arco, por eso le dije que habían 4, 6 se formaban en un principio, pero terminaban siendo 4 arcos, y los cartílagos de los arcos cuarto y sexto, ¿verdad? Van a formar los demás cartílagos laringeos, va a formar el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. ¿De acuerdo? Entonces, el bastón cartilaginoso de los diferentes arcos faringeos sirven para formar todos estos cartílagos de la laringe, ¿verdad? El hueso hioide y los huesos del oído interno. Del oído medio, perdón, del oído medio. Muy bien. Le dejamos detrás a los bastones cartilaginosos y dijimos que cada arco también tiene un núcleo de músculo, que va a originar el músculo. Y entonces ahora ustedes entienden, si vamos a ver los nervios, ¿verdad? Y miren un poquito los músculos del primer arco. ¿Quiénes se forman a partir del primer arco? Los músculos de la masticación, el vientre anterior del digástrico, el miloioideo, el tensor del tímpano y el velo del paladar. Entonces, si ustedes recuerdan sus conceptos anatómicos, van a ver que todos estos músculos están inervados por el mismo nervio. Fíjense los músculos del segundo arco, ¿verdad? El músculo del estribo, el estiloioideo, el vientre posterior del digástrico y todos los músculos de la expresión facial que están inervados por el séptimo par, ¿verdad? Que es el nervio facial. Todos ellos inervan los músculos de todos los músculos de la expresión facial están inervados por ese nervio. Músculos del tercer arco, tenemos a los músculos estilofaríngeos y a los músculos cricotiroideo, elevador del velo del paladar, y a los constrictores de la faringe se originan a partir del cuarto arco, ¿verdad? Entonces tenemos a los derivados de los diferentes arcos. Ven, el estilofaringeo, acá tenemos este músculo estilofaringeo que está acá, es un derivado del tercer arco. Los músculos de constrictores de la faringe, derivados del cuarto arco. Los músculos de la expresión facial, derivados del segundo arco,
¿verdad? Y los músculos de la masticación, ¿verdad? El tensor del tímpano y del velo del paladar, derivados del primer arco. Donde ellos se van a estirar su nervio, ¿verdad? Entonces, su tronco nervioso, su rama nerviosa. Es por eso que tenemos esa distribución de inervación de los músculos de la cara. Los músculos que van a formar a la lengua, que se encuentran en la lengua, que es un músculo estriado visceral, se origina a partir de los miotomas occipitales. Estos van a migrar para constituir, ¿verdad? Estos van a migrar para constituir a los denominados músculos de la lengua, que vamos a ver enseguida cómo se desarrollan. O sea que los músculos de la lengua no se forman de la musculatura de los arcos faringios, sino que derivan de los miotomas occipitales. Y acá están los nervios. Pasamos el cartílago, pasamos los músculos y ahora nos vamos a los nervios. Y miren un poquitito, ¿se acuerdan de ese primer arco que evolucionó en dos prominencias o procesos? Entonces acá tenemos, ¿quién es el nervio del primer arco? La rama, el nervio trigémino, que tiene una rama maxilar y que tiene una rama mandibular, porque tenía dos procesos. Entonces yo puedo decir, el nervio del primer arco es el nervio trigémino, que se divide, uno para inervarle a un proceso y el otro para inervarle a otro proceso. Hay una enfermedad, esto se demasiado bien en la clínica médica, van a ver, ¿verdad?, en ciertas enfermedades virales, como por ejemplo el herpes zóster, ¿verdad?, que es una enfermedad viral que afecta que en realidad aparecen como el virus viaja a través del perineurio. Ustedes saben que ese virus se aloja en los ganglios sensitivos, ahí se queda hasta que tiene necesidad de replicarse. ¿Y saben lo que hacen? Viajan por el perineurio y vienen hasta las células de la epidermis, ¿verdad? Donde utilizan la maquinaria de replicación de las células de la epidermis, se replican todo y después se van otra vez. Eso hace este virus. Y entonces van a ver ustedes, hay dos enfermedades, no sé si habrán escuchado alguna vez. Una es el herpes de la cara. Viene el paciente con un dolor quemante, no le puede, pero ni el viento no le puede rozar, ¿verdad? Es dolorosísimo y tiene esta distribución. Y normalmente el virus se aloja, ¿verdad?, en el ganglio de Gasser, que es el ganglio del primer, que es del nervio trigémino. O puede también ocurrir, ¿verdad?, a nivel de los ganglios de las raíces posteriores, y entonces eso es lo que le llaman habitualmente fuego de San Antonio, que es el herpes zóster, ¿verdad? Y afecta todo el trayecto del nervio y precisamente así recordando su distribución embriológica. Cuando vean en la clínica se van a acordar de esta imagen dentro de unos años, ¿verdad? Muy bien. Nos vamos al segundo arco y dijimos que el nervio del segundo arco es el nervio facial, que va a inervar todos los músculos de la expresión facial y también su rama, la cuerda del tímpano. Miren, acá está la lengua y también me pintan verde, ¿verdad? Y también va a inervar la porción gustativa de la lengua, o sea que esas sensaciones gustativas de la lengua van a viajar a través de la rama de la cuerda del tímpano de este par. Del tercer arco es el nervio glosofaringeo y del cuarto arco el nervio vago. Entonces tenemos que acordarnos eso, cuáles son los nervios, y recordar que cada estructura muscular, todas las que derivan del cuarto arco, vamos un poquito otra vez hacia atrás, todas las que derivan del cuarto arco, el cricotiroideo, los constrictores de la faringe, van a estar inervados por el nervio vago. Me voy al tercer arco, el músculo estilofaringeo está inervado por el glosofaringeo. Y después ya dijimos los músculos de la expresión facial, etcétera, por el nervio facial y así sucesivamente, ¿verdad? Cada derivado muscular lleva su rama nerviosa. Terminamos con los arcos faringeos. Ahí quedó el arco faringeo, ¿verdad? Pregunta con respecto a los arcos faringeos y hasta después vamos a continuar con él, pero hasta ahora por lo menos vimos los derivados de los bastones cartilaginosos, vimos a los derivados musculares y nerviosos de cada arco. Bueno, continúo entonces. Pero te puedo preguntar algo. Pues,
ves que vos dijiste que los músculos de la lengua iban a derivar de los miotomas occipitales. Y Hospitales, se ¿sí? podría decir también que derivan de los somitas, o eso no es de los dermis miotomas. Sí, vas a ver, puedes decir en realidad, Rosmarie, del mesodermo paraxial, porque ahí vas a ver que de acuerdo a dónde se encuentre, ¿verdad? Y de acuerdo a la segmentación que tenga, se van a llamar, o sea, van a formar primero los somitas y somitómeras y de ahí van a evolucionar hacia esclerotomas y miotomas. Eso es lo que podés decir, ¿verdad? Pero sí, puedes decir en realidad porque de somitas o somitómeras. Entonces mejor de el mesodermo paraxial. ¿Se entiende? Bueno, eso vas a ver, guarda esa pregunta en tu cabeza, Rosmarie, y mañana en clase se te va a aclarar ese concepto, ¿verdad? Porque tenés que saber las diferencias entre ellos, cómo evoluciona el mesodermo paraxial, cómo se forman las somitas y a partir de cuándo son somitas, diferencia entre somitas y somitómeras y después miotoma y esclerotoma y dermotoma, ¿verdad? Bueno, las bolsas faringeas, ¿verdad? Ya sabemos dónde está. Yo me quiero ir nomás otra vez hacia atrás para asegurarme, ¿verdad? Esta era la bolsa faringea, ¿sí? Esta es la bolsa faringea. La bolsa faringea es endodérmica, jóvenes, endodérmica. Acá no hay núcleo mesenquimático, acá no hay ectodermo, no hay nada de eso. Es una bolsita que se forma a partir del intestino faríngeo primitivo. Sí, acá está todo esto que es derivado del intestino anterior, ya sabemos, ¿verdad? Y se une con el estomodeo. ¿Será cierto eso? Vamos a entrar a nuestro dibujo, ¿verdad? Original y vemos que sí es cierto, ¿verdad? Todavía no se nota muy bien acá, pero esta es la porción que se ensancha, jóvenes. Esta es la porción. Todo esto es el intestino anterior, ¿verdad? Y el intestino anterior es el que se divide. El intestino anterior, propiamente dicho por llamarlo, y el intestino faríngeo. En esta zona cerca del estomodeo, entonces se ensancha. Acá le vemos bien. Hubiese usado esta. Acá vemos bien cómo se ensancha, ¿verdad? Se ensancha para formar a las bolsas faríngeas, ¿sí? Y se une caudalmente con el esófago, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a originar los pares de bolsas que se desarrollan? Atiendan bien lo que dice acá. Primero, el endodermo recubre la cara interna de los arcos faríneos y va a formar la bolsa faríngea. Es una protrusión, ¿sí? Y los pares de bolsa se desarrollan en secuencia cráneo-caudal, quiere decir de la cabeza hacia la cola, ¿verdad? Entre los arcos faríngeos. No me vayan a confundir el revestimiento interno endodérmico del arco con la bolsa faríngea. No, señor. La bolsa se forma entre arco y arco. Cada arco tiene revestimiento endodérmico, correctísimo, ¿verdad? Pero entre arco y arco se forma la bolsa faríngea. Hay 4 pares de bolsa, el quinto no existe, es rudimentario, ¿verdad? Después vamos a volver a las membranas, no nos vamos a detener ahora. Bueno, entonces acá, ¿qué tenemos? ¿Verdad? Tenemos el intestino faríngeo que se ensancha hacia el estomodeo y va a formar las bolsas faríngeas. Entonces tenemos los pares de bolsas faríngeas y este es el arco, acá tenemos otro arco y estas cositas, estas protrusiones que están acá son las denominadas bolsas faríngeas entre los arcos faríngeos. Les repito, entre los arcos faríngeos. ¿Cuáles son los derivados? Y vamos a mirar el dibujo, ¿verdad? ¿Cuáles son los derivados de las bolsas faríngeas? Entonces tenemos, ¿verdad? Derivados de la primera bolsa faríngea, que es esta, se ensancha y va a formar. ¿Qué va a formar? ¿Se acuerdan que les hablé de esa cavidad del oído medio que está lleno de aire y ocupada por los huesecillos? La cavidad timpánica y la tuba faringotimpánica que le conocemos con el nombre de tuba Eustaquio. ¿Sí? Cuando yo estoy en un avión, ojalá que dentro de poco podamos subir otra vez a un avión, ¿verdad? Y viajar, y se me cierran los oídos cuando el avión está despegando, por ejemplo, ¿qué hago yo? Abro la boca,
o más un chicle, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Se igualan las presiones de vuelta en mi oído, en mis cavidades, ¿verdad? Y se me abre el oído. Tan molesto es que a veces duele. ¿Y por qué yo tengo que abrir la boca, etcétera? Todo lo que dije, el chicle, etcétera, porque tenemos un conducto que comunica, ¿verdad? El oído medio, no el oído interno, ¿verdad? El oído medio con la orofaringe. Y eso se llama tuba faringotimpánica, ¿verdad? La faringe con el tímpano, o se llama trompa eustaquio. Estos dos son derivados de la primera bolsa faringea. No da otro derivado, solamente eso. Me voy a la segunda bolsa faringea. ¿Y qué hace la segunda bolsa faringea? Me va a formar la amígdala palatina. ¿Y cómo yo sé que está, cuáles son los componentes de la amígdala palatina, que es esta? ¿Cuáles son los componentes de la amígdala palatina? Son vamos a decir, tiene como un estroma epitelial y está tapizado por células epiteliales, un epitelio plano estratificado, y esto viene a ser colonizado más adelante por los linfocitos. O sea que los linfocitos de la amígdala no se forman del endodermo, no se forman. El tejido linfoide, lean bien esto, es un derivado mesodérmico, viene de otra parte, es la parte epitelial de la amígdala la que deriva de la bolsa faríngea. Luego me voy a la tercera bolsa faríngea, ¿verdad? ¿Y qué veo en la tercera bolsa faríngea? Dos estructuras diferentes, ¿verdad? ¿Y cuáles son esas estructuras diferentes? La glándula paratiroidea, ¿verdad? Las glándulas paratiroideas. Y miren que yo sé que en condiciones normales tengo 4 glándulas paratiroides. Sin embargo, ¿verdad? Las 2 superiores son las más constantes y las 2 inferiores se van a cualquier parte, ¿verdad? Entonces, las paratiroides inferiores derivan de la tercera bolsa y del otro par de glándulas paratiroides derivan de la cuarta bolsa. Otro derivado que tengo, ¿verdad? Otro derivado que tengo es el timo, ¿sí? El timo también, fíjense ustedes acá, el timo que tiene el mismo, o el timo, este timo que tiene el mismo origen que las paratiroides, este timo migra y se va y se ubica en la región anterior del cuello. Y yo sé que el timo tiene linfocitos. Entonces, es como la amígdala, ¿qué deriva del timo? ¿Qué del timo deriva de la bolsa faríngea? Toda la parte epitelial del timo. Después vamos a recordar ya dentro de muy poco que el timo tiene un estroma epitelio reticular, ¿verdad? Y ese estroma es el que deriva de la bolsa faríngea. Y después me queda el cuerpo último branquial, ¿verdad? El cuerpo último branquial que va a colonizar a las glándulas, a la glándula tiroides, ¿verdad? Y va a diferenciar a esas células C que sintetizan y secretan calcitonina. Entonces ahora me voy a revisar otra vez mi otro esquema que me pone todas las imágenes. Entonces tengo los diferentes derivados. Las glándulas paratiroides derivan de la cuarta bolsa, la superior, de la tercera bolsa, las inferiores. ¿Ven? Porque migra pues con el timo, por eso es lo que se van y se ubican en cualquier parte, ¿verdad? Entonces, también el timo de la tercera bolsa. De la cuarta bolsa, las glándulas paratiroides superiores y el cuerpo último branquial. Entonces, ¿cuáles son los derivados de las bolsas faríngeas? La caja del tímpano y el conducto
de Eustaquio o la trompa de Eustaquio, las 4 glándulas paratiroides, el timo y el cuerpo último branquial. 5 derivados nomás tengo. Muy fácil. Bien, salgo de ahí y me voy a ir a mirar ahora, me voy a ir a mirar qué ocurre con el surco, ¿verdad? Con los surcos faringios. Entonces, acá tengo mi primera bolsa, ¿se acuerdan? Acá está la segunda bolsa y entre ellos tengo el primer surco o hendidura faríngea. Ven acá cómo se ensancha, eso es lo que les dije, se ensancha el intestino faríngeo hacia el estomodeo, nos dijo antes, ¿verdad? Entonces acá ustedes ven cómo se ensancha el estómago hacia el estomodeo. Entonces acá volvamos, que vamos a decir por qué componente está tapizado esta hendidura faríngea. Está tapizada por ectodermo. ¿Para qué sirve la primera hendidura faríngea? Sirve para formar el conducto auditivo externo. Conducto auditivo externo. Solamente para eso necesitamos esta hendidura faríngea, solamente. Porque las otras hendiduras faríngeas, miren un poco lo que pasa, sobrecrece tanto la primera bolsa que le cubre a las otras hendiduras faríngeas y acá se forma una estructura que se llama seno cervical, ¿verdad? Entonces el seno cervical se forma por sobrecrecimiento de la segunda bolsa, ¿sí? Y entonces ahí las otras estructuras, las otras hendiduras no se desarrollan y acá aparece un seno que normalmente desaparece en el momento del nacimiento. Pero si es que de repente ustedes le palpan o la mamá viene, ¿verdad? Se fue el recién nacido a su casa y después de un tiempo viene la mamá para sus controles y le dice, pero doctor, pero yo siento acá en el cuello de mi hijo, parece que tiene una pelotita, ¿verdad? Y ustedes pueden palpar eso. Van a ver que es un pequeño quiste que se ubica exactamente por delante del borde anterior del esternocleidomastoideo. Ese es un resto del seno cervical. Y después van a aprender que a veces eso se reabsorbe o a veces es quirúrgico. Y a veces tiene una pequeña comunicación con el exterior y eso se llama fístula. Las comunicaciones anormales con el exterior se denominan fístula. Entonces solamente nos sirve la primera hendidura faríngea. La misma cosa que lo único que nos sirve es la primera membrana faríngea para formar la membrana del tímpano. Entonces la membrana del tímpano, ¿verdad? Es súper especial, tiene un revestimiento interno que da hacia el oído medio y un revestimiento externo que da hacia el conducto auditivo externo. Uno es de origen ectodérmico y el otro es de origen mesodérmico. El resto de las membranas faríngeas no se desarrollan. Se desarrolla solamente esta, que es la primera membrana faríngea. Esto es muy fácil. Muy bien. Pasamos al desarrollo de la lengua si no hay preguntas, ¿verdad? La lengua se desarrolla... Perdón, yo tengo otra vez una pregunta. Hay una diapositiva que es una de las primeras que dice migración de los derivados de las bolsas faríngeas. Y la última, hay como una pelotita redonda, esa. Sí, y eso sería el conducto último branquial o la... No, este es el cuerpo último branquial. ¿Qué era este? ¿Qué te parece que es? Es una pequeña, es un quistecito acá. ¿Qué dijimos que forma como un quiste? Podría ser esto. Ese que dijiste, ese Este seno cervical. ¿Ves? Este seno cervical, lo que pasa es que en esta imagen ya está totalmente formado el seno cervical, ya se cerró. Acá solamente nos muestra la evolución de la primera hendidura. Esta es la primera hendidura, esta es la primera membrana, esta es la primera bolsa, este es el primer arco. Primer arco, primera hendidura, primera membrana, primera bolsa. Segunda bolsa, tercera bolsa, cuarta bolsa. ¿Está bien? Entonces, las otras hendiduras no se desarrollan porque esto crece, el mesénquima prolifera, se abulta, por decirte, ¿verdad? Crece delante del embrión y le queda totalmente, le encierra, vamos a decir, a las otras hendiduras y queda formadito este quiste acá que se llama seno cervical. Normalmente esto se reabsorbe, Rosmarie, esto no existe ya después del nacimiento, pero puede existir. Entonces, ustedes tienen que saber de dónde salió y qué es para poder hacer diagnóstico. ¿Sí? Ese es. Bueno, muy bien. La lengua es un órgano que se desarrolla prácticamente
prácticamente de todos los arcos faríngeos. Y se forma, atiendan bien, a partir de dos prominencias laterales que se llaman tubérculos laterales, es par, ¿verdad? Por eso hablé de dos, y se desarrollan a partir del primer arco faríngeo. Estamos hablando, jóvenes, del mesénquima del primer arco faríngeo. ¿De acuerdo? Y tiene dos tubérculos mediales, ¿sí? Dos tubérculos mediales. Uno que se llama tubérculo impar, ¿sí? Tubérculo impar, que se desarrolla a partir del primer arco, ¿sí? Este es el tubérculo impar, tubérculo medio, tubérculo impar. Y luego, ¿verdad? Aparece otro impar, que es este que está acá, que se llama cópula, que se desarrolla a partir del mesénquima del segundo arco. Y luego tengo esto que se llama la eminencia hipofaríngea, que se desarrolla a partir del tercero y cuarto arco y tiene una prominencia craneal hacia arriba y tiene una prominencia caudal que va a formar la prominencia, o que se llama luego de hecho eminencia epiglótica. Entonces, jóvenes, podemos decir que la lengua se forma a partir de un par de prominencias laterales y a partir de tres tubérculos, o sea, a partir de tres prominencias medianas. No vayan a llamar tubérculo porque se van a confundir. Entonces, a partir de dos prominencias laterales, que son estas, dos prominencias laterales, que son estas, que son procedencias del primer arco, ¿verdad? Y de tres prominencias mediales, que son el tubérculo impar derivado del primer arco, la cópula derivado del segundo arco y la eminencia hipobranquial o hipofaringia, que acá está pintado en verde en nuestro dibujo y que es un derivado del tercer y cuarto arco, que evoluciona en una porción craneal que va a servir a la lengua y en una porción caudal que va a formar para servir para la formación de la glotis. ¿Sí? Esa es, entonces la lengua se forma por muchos pedacitos que se unen. Esa es la conclusión que podemos llegar. Y la segunda conclusión que podemos llegar es que todos los arcos participan o aportan algo al desarrollo de la lengua. También, jóvenes, podemos decir que la mayor parte de la lengua, que es el cuerpo de la lengua, está formado a partir del primer arco, que son las prominencias mediales. Y noten ustedes cómo al crecer las prominencias mediales, ¿verdad? Van creciendo y van como van como tapándole a ese tubérculo medio y se desarrollan las prominencias laterales para la formación de esta porción del cuerpo de la lengua. Y acá vamos a ver bien eso cómo y qué implicancia tiene, ¿verdad? ¿Qué implicancia tiene en la inervación? Entonces son las prominencias laterales que dijimos que se desarrollan y le van a finalmente cubrir al tubérculo impar, ¿se acuerdan que estaba ahí? Y la cópula, ¿verdad? Esa parte va a ser prácticamente cubierto por el sobrecrecimiento de las prominencias laterales que provienen del primer arco. Sin embargo, noten ustedes cómo esta eminencia hipobranquial, atiendan que bien, no me vayan a confundir, está la eminencia hipobranquial, que tenía una porción ventral y una porción caudal, ¿se acuerdan? Va a formar parte de casi todo lo que es la raíz de la lengua. Entonces, la eminencia hipobranquial en su porción craneal, que es derivado del tercer arco, me va a formar prácticamente toda la raíz de la lengua. Y la eminencia hipobranquial en su porción caudal me va a formar lo que es la epiglotis. ¿Entienden? Entonces, si bien todos los arcos aportan, vamos a decir, el mayor contribuyente es el primer arco, el segundo arco, pobrecito, queda prácticamente relegado. ¿Se acuerdan que nos daba la cópula y queda prácticamente relegado? Y
la parte fija o la parte, sí, la raíz de la lengua formada a partir del tercer arco y la epiglotis a partir del cuarto arco. Entonces noten ustedes cómo todo lo que es derivado del primer arco va a estar inervado por la rama mandibular del quinto par, ¿verdad? Todo esto que está en celeste. Entonces, rama, inervación sensitiva anterior. Después, las papilas y las yemas y las papilas circunvaladas, ¿verdad? Van a estar inervados por el glosofaringio. Lógicamente, si deriva del tercer arco, ¿verdad? Que es la parte craneal de la eminencia hipobranquial o hipofaringia, dijimos también que se llama, ¿verdad? Entonces, todo eso va a estar inervada por el nervio del tercer par. El segundo par, ¿para qué sirve? Pobrecito que casi quedó ahí totalmente relegado. ¿Para qué va a servir? Para la cuerda del tímpano, ¿verdad? Y va a inervar las papilas fungiformes y foliadas. Las yemas, ¿verdad? Estos son los corpúsculos gustativos, serían, ¿verdad? De las papilas fungiformes y foliadas. Y toda esta parte de la epiglotis está inervada por el nervio vago. ¿De acuerdo? Todos los músculos linguales van a estar inervados por el par número 12, excepto el palato gloso que está inervado. ¿Por qué? Esto porque acuérdense que estos venían de los miotomas occipitales. Los músculos de la lengua no se van a formar, la mayor parte de ellos no se forman a partir del mesénquima de los arcos faringeos, sino que se forman a partir del mesénquima de los miotomas occipitales. Ellos son los que miran, se van a colocar dentro de la lengua y van a empezar a formar toda la musculatura. Quiere decir que lo que no es musculatura, lo que es vascularización, lo que es inervación, lo que es epitelio de revestimiento, etcétera, eso sí depende de los arcos. Bueno, esa es la formación de la lengua. Este dibujito les explica todo y en un pantallazo pueden tener todo y acá está exactamente todo lo que habíamos hablado. No vamos a repetir de los tubérculos laterales, de la parte faríngea de la lengua, ¿verdad? Y que está indicada por la cópula, la eminencia hipobranquial o hipofaringea, ¿sí? Acuérdense que teníamos tubérculo lateral, tubérculo impar del primer arco, la cópula del segundo arco, la eminencia hipobranquial formada por el tercero y cuarto arco, ¿sí? Bueno, muy bien. Las yemas gustativas aparecen entre la semana número 11 y 13 recién. Y antes ya aparecen las papilas. Entonces primero aparecen las papilas y después aparecen los corpúsculos gustativos, ¿verdad? Eso es lógico porque tiene que estar la estructura papilar primero para la formación de los corpúsculos. Desarrollo de la glándula tiroides. Una cosa que quiero decirles antes de pasar acá, que es el lugar, miren ustedes, donde se une la cópula. ¿Se acuerdan que acá estaba el tubérculo impar? Después se unió con la cópula, esto ya no existe más ahora, ¿verdad? Y se une con la porción ventral de la eminencia hipobranquial, va a quedar un orificio que se llama el orificio ciego. ¿Sí? Esto es importante, ese orificio, porque allí, ¿verdad? A partir de ahí se va a formar esta estructura muy cerca, que es la glándula tiroides. La tiroides es diferente del timo. El timo dijimos que era de la bolsa faríngea, ¿verdad? Esto es otra cosa, este es la tiroides, ¿verdad? Aparece por una proliferación epitelial del piso de la faringe entre el tubérculo impar y la cópula. ¿Ven por qué les dije que se forma acá? Acá se forma acá, más o menos acá, ¿sí? En esta zona se va a empezar a proliferar entre el tubérculo impar, que acá le llama yema lingual medial, para la misma cosa, ¿verdad? Y la cópula, ahí está el orificio ciego, y ahí se va a empezar a formar, va a empezar a proliferar el endodermo, para el endodermo del piso de la faringe, para el desarrollo de la glándula tiroides. Quiere decir, jóvenes, que el epitelio de los folículos tiroideos es de origen endodérmico, ¿de acuerdo? Y luego va a migrar, ¿verdad? Y va a migrar y va a pasar por delante el intestino faríngeo,
¿verdad? Y va a bajar a su localización definitiva en la región anterior del cuello. ¿Sí? Ahí se vaya a colocar definitivamente. Y en esa migración, imagínense ustedes, estaba ya cerca de la lengua, ¿verdad? Tiene que bajar hasta la región anterior del cuello, ¿verdad? En ese trayecto se forma un cordón fibroso, primero es un conducto y después un cordón fibroso que se llama conducto tirogloso. Ese conducto tirogloso se va a cerrar totalmente y no va a quedar rastro del conducto tirogloso. Por ahí, si es que no se cierra totalmente, puede juntar líquido y aparecer unos quistes, igual que el seno, que preguntó Romarí recién, igualito que eso. Pero eso no va a estar en la zona lateral, sino va a estar en la región anterior medial del cuello y se van a llamar quistes del conducto tirogloso. Generalmente están muy cerca del hueso hioides, ¿sí? Se llaman quistes del conducto tirogloso y por ahí van a tener que operar, van a tener que incidir quirúrgicamente para solucionar ese quiste, sobre todo cuando son grandes y causan molestias al paciente. ¿Verdad? Recién a partir del tercer mes empieza a funcionar la glándula tiroides. Acuérdense ustedes que la glándula está constituida por unas estructuras esféricas, yo les digo siempre parecen unas pelotitas de ping-pong, que son los folículos tiroideos. Los folículos tienen un epitelio de origen endodérmico, como les dije, pero acuérdense del agregado del cuerpo último branquial. ¿Sí? Por eso decimos que las células C, las células paratiroideas, se van a diferenciar a partir de las células que crecen a partir del mesénquima de la cresta neural. Entonces acá está, ¿verdad? La glándula que se formó, ya saben dónde, allá cerca del agujero ciego, y después desciende, pasa por delante del intestino primitivo y viene a ubicarse finalmente acá por delante de la tráquea. Miren un poco qué largo trayecto hace. Entonces por acá suele aparecer el quiste cuando aparece, ¿verdad? Suele aparecer el quiste que se llama quiste del conducto tirogloso. Es endodérmico. La carita, para terminar, cómo se forma la cara, ¿verdad? Y la cara aparece, ¿se acuerdan del primer arco? Por eso le dije, vamos a retomar el primer arco, ¿verdad? Nos olvidamos ya del segundo, el tercero, ya no nos interesa el cuarto, ¿verdad? Entonces ahora vamos a retomar el primer arco. ¿Y se acuerdan que dijimos que el primer arco se divide en dos prominencias o procesos, se llaman también, que se llama maxilar, ¿verdad? Y el mandibular. Pero ¿qué pasa con el maxilar? El proceso maxilar permanece separado porque se forma a cada lado del estomodeo, región inductora por delante de la membrana orofaringea. Dijimos al empezar la clase, ¿verdad? Bueno, entonces, como está ahí, ¿verdad? Esas prominencias maxilares se van a colocar a cada lado del estomodeo, no se van a juntar. Sin embargo, las prominencias mandibulares, que son pares, se desarrollan por detrás del estomodeo. O sea, podríamos decir que las prominencias maxilares son craneales y laterales al estomodeo, y que las prominencias maxilares son caudales al estomodeo. Como ahí no tengo al estomodeo que me separe, porque estoy ya por detrás del estomodeo, ya pasé el estomodeo, ¿verdad? Entonces estos procesos mandibulares se van a unir, ¿verdad? Se van a unir y voy a tener una sola prominencia cuando se unan en la línea media. Pero acá aparece otra prominencia que todavía nosotros no hablamos porque no depende de ningún arco faríngeo. Estas dos estructuras dependen del primer arco faríngeo, pero esta no. ¿Y de dónde salió? Me permiten volver, por favor, porque quiero que vean de dónde salió esto, ¿verdad? Muy al inicio, acá, ¿verdad? Noten ustedes cómo migran las células de la cresta neural. ¿Ven? Acá tenemos el primer arco, acá tenemos el estomodeo. Todavía esto no se dividió en proceso mandibular y proceso maxilar. Todavía no se dividió, ¿verdad? Acá está el estomodeo, acá está la placoda olfatoria, ¿verdad? Y acá está la placoda óptica. Y acá está la placoda óptica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Se acuerdan que el ectodermo de estas placodas también van a colaborar con nosotros para la formación del mesénquima? Pero miren un poco lo que hace. Viene la cresta neural y se coloca en el centro
de los arcos faringios. Se ubica en el centro del primer arco, que es lo que nos ocupa a nosotros ahora. Pero también miren lo que hace este movimiento. Vienen y pasan por delante de la vesícula encefálica anterior, porque acá estamos, la vesícula, acá está el prosencéfalo, ¿verdad? Acá está el prosencéfalo para hablar técnicamente, ¿verdad? Vienen, pasan por delante del prosencéfalo y entonces, ¿qué le va a hacer al embrioncito cuando pasa por delante del prosencéfalo? Le va a hacer lo siguiente, le va a producir como un chichón, le voy a decir para que se acuerden, ¿verdad? Le va a producir esto que está acá y esto es lo que se va a denominar, que está acá, ¿verdad? Que está acá, que se llama prominencia frontonasal. Entonces vinieron por delante, le pasaron por delante al prosencéfalo y le hizo un chichón por delante al prosencéfalo. Entonces voy a tener un abultamiento por delante del prosencéfalo que se va a llamar proceso frontonasal. Voy a tener el primer arco que muy rápidamente me va a evolucionar en dos procesos. Entonces decimos que la cara, jóvenes, está originada a partir de 5 procesos, ¿verdad? ¿Qué son? Procesos o prominencia, como quieran llamarle, son sinónimos. La prominencia maxilar par, la prominencia mandibular par, acá tenemos 4, y una prominencia frontonasal única que es ventral a las vesículas cerebrales. ¿Se entiende? Entonces necesitamos esas estructuras para formar la cara. Entonces, las placodas ya hablamos, ¿verdad? Que están originadas por acción inductiva ventral del prosencéfalo, obviamente. Y la nariz que se va a formar, que vamos a ver enseguida, ¿verdad? A partir de 5 prominencias, que vamos a ver enseguida. Bueno, esto es lo que les dije, ¿verdad? La migración, no olvidé esta foto, la migración de las células de la cresta neural para la formación del primer arco y para la formación del proceso frontonasal. Y acá lo tenemos, ¿verdad? Esta creo que es la imagen de su libro. Entonces, si yo le miro a un embrioncito de 24 días, tengo el proceso frontonasal, ¿verdad? Tengo el proceso frontonasal, tengo el primer arco, ¿verdad? Y tengo el primer arco branquial, este es el estomodeo. ¿Ven? Esta es la prominencia cardíaca. Por el momento no le vamos a hacer caso todavía, ¿verdad? La prominencia cardíaca. Acá tengo el segundo arco. Este ya no me interesa. Me interesa solamente prominencia maxilar, prominencia mandibular y proceso frontonasal para formar todas las estructuras de la cara. Todas las estructuras de la cara. Acá en esta imagen ya podemos ver cómo las prominencias maxilares, ¿verdad? Las prominencias maxilares permanecen independientes una de otra, mientras que la prominencia mandibular, que en un principio eran pares, ahora ya están totalmente fundidas en la línea media. Y mirando este dibujo, ustedes ya se pueden ir imaginando qué estructuras diferentes de la cara van a ser formadas a partir de cada una del primer arco. A partir de cada uno de estos procesos. Entonces acá tenemos que el proceso frontonasal, que me va a formar el proceso frontonasal. El proceso frontonasal se va a engrosar alrededor de estas prominencias, de esta placoda que está acá, que era la placoda nasal. Atiéndanle bien. En teoría sería ser que este es el ojo, ¿verdad? Pero el ojo está bien a los costaditos, no le veo luego acá el ojo, ¿verdad? Este es el primordio de la nariz, le voy a decir, y se llama placoda nasal. Entonces, viene esas células de la cresta neural, no solamente me forman un gran chichón por delante del prosencéfalo, sino que se organiza alrededor de esa placoda para formarme unas nuevas prominencias. Yo tenía 5 prominencias nomás, pero ahora me van a formar prominencias nuevas y esas prominencias se van a llamar nasales, obviamente porque se organizaron alrededor de la placoda nasal. Entonces voy a tener la prominencia nasal medial y la prominencia nasal lateral.
¿Qué va a ocurrir con esto? Se va a formar la fosa nasal porque el tejido, vamos a decir la placoda, el tejido ectodérmico que de ahí de la placoda va a proliferar y va a formar como una bolsita que se va a ir hacia adentro. No nos podemos imaginar acá porque le estamos mirando de frente, pero imagínense como que ustedes inflaron un globito y se fue para adentro. Por eso el epitelio que recubre las fosas nasales es un derivado ectodérmico, ¿verdad? Porque viene de la placoda nasal, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer estas prominencias nasales laterales? Van a crecer, siempre ellas crecen porque viene mayor cantidad de células y se diferencia mayor cantidad de mesénquimas, ¿verdad? Siguen viniendo las células, ¿verdad? Entonces se va agrandando y entonces estas prominencias nasales se van a unir en la línea media y de dos nasales laterales voy a tener una sola unida en la línea media. Pero miren ustedes lo que le pasa a la prominencia lateral. Yo puedo pensar que la prominencia lateral también va a unirse por algún lado, pero no. ¿Y por qué no ocurre eso? Porque la prominencia nasal, la prominencia maxilar, primer arco faríngeo, la prominencia maxilar empieza a crecer, cada vez abulta más y lo hace más rápido que esta prominencia nasal lateral. ¿Ven? Esto parece que es más lentito y este es más rapidito. Entonces las prominencias nasales laterales quedan a los lados, ¿sí? Y entre la prominencia nasal lateral y este surproceso que está acá, se va a formar un surco epitelial que se llama surco nasolagrimal. Miren un poquito lo que ocurre acá, ¿sí? Y este surco nasolagrimal se va a inflar, vamos a decir, para formar el saco lagrimal por un lado y por otro lado el conducto lagrimal. Entonces por eso yo lloro y mis lágrimas se me van a la cavidad nasal, ¿verdad? Sabemos todo eso por experiencia que lloramos, ojalá que no lloremos luego, ¿verdad? Pero que cuando lloramos se nos va las lágrimas se nos van hacia la nariz porque hay una conexión, ¿verdad? Que se formó a través de este surco nasolagrimal cuando chocaron el proceso nasal lateral y el proceso mandibular. ¿De acuerdo? El proceso maxilar, disculpe, proceso maxilar. ¿Verdad? No lo vamos a ocupar todavía el mandibular porque el mandibular todavía él va a evolucionar solito. Nos vamos más adelante, ¿verdad? Sigue avanzando, se unen en la línea media y miren un poco cuál es la resultante de la unión. Entonces, el proceso nasal medial, que se van a unir en el medio, fíjense ustedes que va a formar el puente de la nariz y va a formar esta parte del labio, esa parte hendida del labio que tenemos, que se denomina filtrum. Y el resto del labio se va a formar a partir de las prominencias maxilares. ¿De acuerdo? Entonces, el puente, la punta de la nariz y el filtrum se forman por unión de los procesos nasales mediales. Las alas de la nariz se van a formar a partir de los procesos nasales laterales. El surco lagrimal en el surco de unión del proceso nasal lateral y el proceso maxilar. Mientras que todo el labio inferior se va a formar a partir del proceso, del proceso o prominencia mandibular. ¿Se entiende? ¿Verdad? Entonces, este dibujo pueden seguir para ustedes saber cuáles son las diferentes formaciones. Ven, acá tenemos... Cuando falla ese proceso es cuando tienen el labio leporino. Así mismo, sí, ya vamos a ver, porque vamos a ver que se hunde en profundidad también, ¿verdad? Ahí se va a formar el labio leporino que tienen de diferentes tipos. Entonces ahora entienden lo que vos estás diciendo, Romary. ¿Por qué es frecuente que aparezca el paladar hendido o labio leporino? Porque miren un poco todas las estructuras que se tienen que unir para formar
¿verdad? En la nariz, para formar la nariz, el puente, la punta, el filtro, ¿verdad? Las zonas laterales de la nariz y el resto del labio inferior. Y este es el proceso mandibular. Entonces, ahora ustedes van a entender también por qué esto está inervado por la rama maxilar y esto por la rama mandibular del trigémino. Perfecto es, ¿verdad? Perfecto. Pero esa unión, miren un poquito, vamos otra vez a nuestro dibujo acá, miren un poquitito, estos procesos que estamos hablando no se unen solamente en la superficie, sino que también se van a unir en la profundidad para formar ¿qué cosa? El segmento intermaxilar y el paladar secundario. Entonces, esto ya dijimos, formar el componente labial, las prominencias nasales mediales se van a fusionar también en la profundidad y de las prominencias nasales mediales se va a formar el componente, se va a formar este segmento que se llama segmento intermaxilar. Este segmento intermaxilar tiene la forma de un triángulo y tiene tres partes. El componente labial, que forma el surco subnasal. Entonces yo abro la boca, ¿verdad? Levanto mi labio inferior, superior y voy a ver el surco subnasal del labio superior. Después voy a ver la zona del maxilar que tiene los 4 incisivos. Ahora estamos por dentro, ya salimos de la cara, de la parte externa, ¿verdad? Pues ya me voy hacia la boca. Entonces, levanto mi labio y ahí hay un surco que se llama subnasal. Ese es el componente labial, que se forma por fusión de las prominencias nasales mediales. Luego tengo esa zona de mi maxilar que contiene mis 4 incisivos anteriores, ¿verdad? Superiores. Eso se llama componente maxilar. Y en la profundidad se va a formar un hueso de forma triangular que se llama paladar primario, que se forma a partir del componente palatino. ¿Ven? Entonces se une en la superficie los procesos nasales laterales, mediales, perdón, y me va a dar el puente, la punta de la nariz y me va a dar el filtrum del labio superior. ¿De acuerdo? Hacia adentro, cuando se unen en la profundidad, me va a dar el surco subnasal, la parte del maxilar que contiene los 4 incisivos y esa parte inicial que les vamos a enseguida en figuras, ¿verdad? Que es el proceso palatino que forma el paladar primario. Hasta ahí vamos a ir y después vamos a volver a nuestro paladar secundario. Entonces acá está, acá le ven ustedes, se va a aproximar todo, está la prominencia nasal medial, ¿verdad? La prominencia frontonasal y la medial lateral. Entonces miren cómo se une. Se unió en la superficie, pero se unió también en la profundidad. Esta es la boca. Y ven porque yo les decía que tiene la forma primaria, tiene la forma de un triángulo, ¿verdad? Este es el filtrum del labio y este es el paladar primario que tiene 3 componentes, ¿verdad? ¿Dónde está mi imagen? Bueno, que tiene 3 componentes. Se me pasó. Bueno, acá tendría que haber una imagen, después busquen ustedes, creo que está en su libro, ¿verdad? Que es un desarrollo un poquito más avanzado que este, entonces van a ver que tiene esa forma triangular, ¿verdad? De la parte que es la forma triangular de esto que está acá, ¿verdad? Que es el paladar primario, ¿sí? Entonces, esto que está acá se forma por fusión de los procesos nasales mediales en la profundidad hacia acá está. Esto es lo que les quería mostrar, ¿verdad? Este es el proceso palatino, ¿ven? Esta es la parte que deriva de la unión de los procesos nasales mediales, los procesos nasales mediales que se unieron hacia la profundidad. Este es el labio superior. Entonces acá vamos a tener el surco el surco, ¿verdad? Del labial inferior. Después acá vamos a tener a la parte del maxilar que tiene los 4 incisivos, ¿verdad? Y esta es la parte ósea, pues lo que va a formar la parte ósea del proceso palatino medial, ¿verdad? Acá. Esto es lo que va a ir avanzando y entonces este es el componente labial, componente maxilar y componente palatino. Hacia adentro, ¿no? Hacia adentro. Bien, pero el paladar es mucho más grande que eso, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa con el resto del paladar?
El resto del paladar se forma por unas evaginaciones, ¿sí? Aparecen como unas aletas, les voy a decir, del primer arco, siempre del primer arco, ¿verdad? Que se denominan procesos palatinos laterales o crestas palatinas. ¿Por qué? Porque empieza a sintetizar, el mesénquima empieza a sintetizar una importante cantidad de ácido hialurónico, ¿verdad? Y empieza a crecer. Vemos, esta imagen me gusta más, ¿verdad? Entonces acá tienen las crestas palatinas, esta es la imagen que estaba buscando. Acá tenemos a las crestas palatinas que se formaron a partir de la zona lateral del proceso maxilar del primer arco. Olvídense el mandibular, estamos siempre en el maxilar. El maxilar es el que da como dos hojas que salen hacia la parte media, aparece ácido hialurónico y esto empieza a crecer hasta que se va a unir en la línea media. ¿Ven? Avanza hacia la línea media, pero ¿qué pasa? En su avance va a ir a chocar con la lengua que se está formando ahí. Entonces, porque primero se dirigen hacia los lados y hacia abajo, pero cuando se va a encontrarse con la lengua, cambia de dirección y se horizontaliza. Como ustedes ven acá, se horizontaliza y se unen en la línea media para formar la mayor parte del paladar y para formar la úvula, ¿verdad? Es esa prominencia que tenemos acá cuando termina el paladar, ¿sí? Entonces, atiendan bien, esto viene de la fusión de los procesos nasales mediales, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Y miren un poco, tiene que unirse esta parte del nasal medial, se tiene que unir con esta cresta palatina, con esta cresta palatina, y la cresta palatina otra vez se tiene que unir en el medio. Y acá hay errores de la unión, y esto es lo que va a generar los diferentes tipos de labio leporino. Entonces van a tener, cuando no se unen el proceso maxilar con el proceso nasal medial, vamos a tener solamente el labio leporino. Pero el labio leporino puede estar acompañado por paladar hendido. O sea que podemos tener falta de cierre de esta parte o en casos mucho más graves incluso falta de fusión de las crestas palatinas. Eso es más raro. Lo más frecuente es que tengamos un labio leporino con falta de fusión de este paladar primario con la cresta palatina, ¿verdad? Y entonces ahora ustedes podrán entender por qué los niños tienen no solamente problemas para respirar, etcétera, sino tienen para alimentarse, sino tienen también problemas para la fonación. Por eso hablan de la manera en que hablan, que todos sabemos, ¿verdad? Cómo hablan las personas, y las correcciones deben hacerse seguramente que bastante temprano en la vida postnatal. Eso van a aprender más adelante. Hasta toda la secuencia que acabamos de decir, ¿verdad? Este es el tabique nasal, este todavía no hablamos, ¿verdad? Acá están las crestas palatinas o procesos palatinos que se van a unir en la línea media. ¿Se acuerdan del filtrum, verdad? Después tenemos el surco subnasal, después tenemos a los 4 incisivos y después tenemos al paladar primario. Después se une y queda así. Y ahí está la úvula, que también se forma a partir, ven, esta es la parte del paladar duro, donde se va a desarrollar el hueso, el paladar blando y la úvula son todos derivados del proceso maxilar del primer, o la prominencia maxilar del primer arco. ¿Sí? Las fosas nasales, ¿cómo se van a formar? Las fosas nasales se forman, ya les dije, como que uno infla un globito, ¿verdad? Cuando aparecen los procesos nasales, ¿verdad? Los procesos nasales medial y proceso nasal lateral, ¿verdad? Y, olvidé mi puntero. Entonces, ahí se van a formar, ¿verdad? Lo que olvidé decirles es que el proceso que estábamos hablando se llama proceso de palatogénesis. La palatogénesis comienza en la 6ª semana del desarrollo, ¿verdad? Y termina recién al final de la 12ª semana del desarrollo, ¿verdad? Súper tarde termina. Es un proceso largo, un proceso complejo, ¿verdad? Y es un proceso largo, un proceso complejo que tarda aproximadamente 6 semanas desde que aparecen los primeros indicios de formación hasta que termina totalmente su formación.
Bueno, muy bien, entonces, ¿verdad? Esa placoda nasal que teníamos se va a imaginar en su parte epitelial, ¿verdad? Para formar, para aumentar en profundidad, para formar las fosas nasales, ¿verdad? Las prominencias nasales laterales y mediales, ¿verdad? Van a seguir creciendo, entonces la porción epitelial se va a hundir cada vez más de la placoda nasal. Hay una membrana que separa la cavidad oral de la cavidad nasal, ¿verdad? Separa y se llama membrana oronasal, pero luego se va a colar muy rápidamente y va a hacer una comunicación entre la boca y la cavidad nasal, la cavidad oral y la cavidad nasal, y eso es lo que más adelante vamos a conocer con el nombre de coana, pero sabemos que las coanas no comunican la boca con la nariz, ¿verdad? Sino que comunican, ¿verdad? Las coanas, ¿verdad? Comunican las fosas nasales con la nasofaringe. Entonces, esa comunicación oronasal es el primordio de lo que va a hacer después las coanas, que a medida que crece el embrión van a reposicionarse y a comunicar cuando se forma todo el paladar, etcétera, etcétera. Empieza a formar, a aumentar de longitud el intestino para formar la faringe, ¿verdad? Entonces se van a posicionar y comunicar las fosas, la parte posterior de las fosas nasales con la faringe, ¿verdad? Recién luego de la formación del paladar secundario, cuando se forma el paladar secundario, quiere decir allá por la semana 12 aproximadamente. Entonces acá le tenemos, ¿verdad? Este es el paladar. ¿Se acuerdan de nuestro paladar primario? ¿Verdad? Fusión de los procesos nasales laterales en profundidad. Paladar secundario. ¿Verdad? Acá tenemos las narinas. ¿Y por qué eso? Porque acá estaba la placoda nasal. Y alrededor de él pues se formaban las placodas nasales laterales y mediales. ¿Verdad? Las laterales no le estamos viendo acá. Entonces, cuando se imagina ese epitelio ectodérmico, es el que va a formar, ¿verdad? El epitelio que recubre la nariz. El epitelio de la fosa nasal es un derivado ectodérmico, ¿sí? Y se van a diferenciar a las células nerviosas a partir de la cresta neural, las neuronas bipolares que van a formar parte del epitelio olfatorio y sus axones van a ir a formar el nervio olfatorio, eso lo podemos ver después, ¿verdad? Se forman también las coanas por una proliferación de las paredes de la fosa nasal, se van a formar las coanas. Y miren un poco cuando se forma el paladar secundario, este es el paladar secundario recién, ¿verdad? Ahí esta amplia comunicación entre la nariz y la boca, está la cavidad oral, está en la nariz, esta amplia comunicación se va a ir a posicionar, esta es la coana primitiva, y ahí recién se va a posicionar para unir o sea, para comunicar la fosa nasal con la faringe. ¿Sí? Esta es la. Se forma también un órgano que les cuento porque el libro les menciona que se llama órgano vómero-nasal, que es un órgano epitelial que en el ser humano se desarrolla muy poco, pero sí en los animalitos, y aparente, según lo que cuenta el texto, ¿verdad? Allí se diferencian los receptores para la ferormona, que están muy desarrollados, ¿verdad? En la parte, en ese órgano, ¿verdad? En los animales. Acá tienen un resumencito, ¿verdad? Quinta y cuarta y quinta semana, ¿verdad? Está limitado por los arcos, de qué consta cada arco, qué le separa a los arcos y bueno, y cómo va transformándose progresivamente el aparato faríngeo para formar la cara, la lengua y todas las otras estructuras, ¿verdad? Creo que es la última. Y esto es para que ustedes puedan leer, ¿verdad? Como un pequeño resumen de toda esta clase. Esta clase es un poco larga o muy larga, ¿verdad? Pero tiene muchas estructuras y también tienen que leer bien esto con mucho detenimiento porque les va a servir mucho para pediatría, para cirugía infantil, etcétera, porque hay muchas malformaciones, ¿verdad? En la zona de la formación de la cara que después van a ir viendo progresivamente en la clínica. De hecho, embriología
es difícil estudiar cuando uno está en primer curso. Por eso estudiamos solamente la parte muy básica de la embriología y no se desprendan de su libro de embriología cuando pasen esta asignatura a fin de año, guarden sus libros de embrio y tengan siempre a mano porque a medida que ustedes van avanzando, ahí van a volver a consultar y van a volver a consultar y les van a caer en cuenta de muchas cosas que ahora tienen que aprender de memoria. Por eso, como les digo, estudiamos el ABC de la embriología y la embriología se estudia a lo largo de toda la carrera, ¿verdad? No van a estudiar solamente acá, así que tampoco vayan a angustiarse demasiado si hay algunas cosas que no les va quedando muy claras, se les va a aclarar posteriormente y eso con toda seguridad, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a esto? Bueno, está bien.